es, ¿ya? La clase de hoy, que es la que ustedes ya tienen disponible en su aula. El objetivo de la clase de hoy es poder hacer un repaso de lo que ustedes vieron en los cursos, principalmente de patología de cuarto año, ¿ya? Patología donde se hablaba principalmente de la mucosa oral, y quizás también un poquitito de patología ósea. Entonces, todas esas lesiones nosotros las vamos ahora a volver a ver en relación a lo que son pacientes sistémicamente comprometidos. Esta debería ser una competencia que ustedes ya deberían traer de base, pero como a lo mejor para muchos ya pasaron, en realidad entre cuarto y sexto han pasado 2 años, y a lo mejor algunos un poquitito más, entonces la idea de esta clase es recordar los conceptos más importantes sobre lo que tenemos que saber en relación a patología de la mucosa oral. Esta imagen es una inspiración de una clase que tenía el doctor Fuentes en cuarto año, ¿ya? Entonces, y que yo se las colocaba también para mostrarles un poco cómo nosotros llegamos al diagnóstico definitivo de una lesión. Siempre cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, nos vamos a enfrentar a una lesión en la cavidad oral, de la cual nosotros, luego de hacer una correcta semiología, ver los signos, síntomas, y hacer un cuadro clínico, vamos a llegar a una hipótesis diagnóstica. Luego, cuando nosotros tenemos una hipótesis diagnóstica, tenemos dos opciones: o solicitar exámenes complementarios, o a lo mejor somos capaces de llegar al diagnóstico final. Si nosotros necesitamos exámenes complementarios, obviamente que tenemos que saber cuáles van a ser, saber interpretarlos, y con eso ver si llegamos al diagnóstico final, o a lo mejor quizás vamos a tener que derivar. En el caso de tener exámenes complementarios y llegar a nuestro diagnóstico final, muchas veces vamos a poder indicar un tratamiento o derivar, y junto con eso es sumamente importante recordar esta parte de los efectos secundarios de los medicamentos o de los tratamientos que podríamos estar indicando a nuestros pacientes, sobre todo en el caso de que estemos frente a pacientes que tengan alguna patología sistémica de base y que estén en tratamiento farmacológico. Vamos a dar énfasis en estas interacciones farmacológicas y también de los fármacos, cómo podrían repercutir en la cavidad oral. Por otro lado, también es nuestra labor como odontólogos explicar al paciente qué pasaría si no hace ese tratamiento, cuál es la evolución sin tratamiento, y también explicarle la necesidad de los controles posteriores, tanto con o sin tratamiento. Me cuesta acostumbrarme a que tengo que poner la flecha acá. Y siempre, como les decía en un inicio, cuando vemos una lesión, tenemos que identificar cuál es la etiología. Hay veces que se van a ustedes a encontrar frente a lesiones que a lo mejor no saben de qué se trata. Espérenme un segundito que de repente voy a interrumpir porque viene alguien aquí. Ahí está. Ay. Se me van colleras esto. Ya. Ahí está. Entonces, dentro de los tipos de lesiones que ustedes van a encontrarse, una de las cosas que yo les decía que tenemos que hacer es describir una lesión, ¿ya? Independiente de que podamos establecer cuál es la etiología. Tenemos que saber describir una lesión en relación a muchos parámetros. Algunos de ellos, por ejemplo, es identificar el tipo de superficie. ¿Será una superficie lisa, rugosa, uniforme, o si hay pérdida o no de continuidad, o si el contenido que tenemos es de distintas consistencias? Por ejemplo, podemos tener una consistencia firme. Cuando yo digo firme, es si ustedes se tocan como el lóbulo de la oreja, esa es consistencia firme, el que podría tener un fibroma irritativo. La otra consistencia que podríamos tener es una consistencia fluctuante, que es como tocar una bombita de agua, cuando a veces tenemos contenido líquido, como mucoceles. Contenido duro, cuando tenemos algo que es como una piedra. Es lo mismo que tocar una piedra, contenido duro. Y contenido blando es algo que es, si ustedes tocaran, por ejemplo, la cara interna mucosa, podríamos hacer un contenido más blando. Disculpen que yo de repente tenga que interrumpir un poquitito, porque estoy tratando de que no se me queden afuera sus compañeros que se están integrando ahora a las clases. Vamos entonces a la siguiente. Miren. Entonces,
Si ustedes se fijan, ahí tenemos una lesión en orofaringe, cerca de la úvula, y ¿alguien tiene alguna hipótesis diagnóstica de esto? ¿Alguien tiene una idea de qué cosa podría ser? ¿Sí? ¿No? ¿Se aceptan comentarios por el chat? ¿Pueden activar sus micrófonos? Por ahí veo el chat, veamos. Fibroma irritativo. ¿Ya? Fibroma irritativo en orofaringe, condiloma, dice Mauricio. ¿Ya? Papiloma también dicen. Sí, es súper importante cuando ustedes están viendo una lesión, muchas veces a lo mejor lo que están viendo tienen que hacer un poquitito lo que es la semiología del lugar, el color y la superficie. ¿Ya? Me gustaría escuchar a alguno, a lo mejor Mauricio que habló por ahí, si podía activar su micrófono para que nos ayude y nos diga, ¿por qué pensaste en un condiloma? ¿Tiene micrófono, no? No sé si se escucha, sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Había pensado en un condiloma en realidad por este aspecto como, no recuerdo cuál es la palabra, pero como corrugado quizás podría ser de la lesión. El aspecto corrugado es como de cartón. Ya, no es eso, es que recuerdo una imagen de algún condiloma que eran como, no recuerdo la palabra, pero era como si estuviera conformado por hartas pelotitas, por decirlo de alguna forma. No, abollonado, no me acuerdo cuál es la palabra en este Puede ser momento. como abollonado, multilobulado, pero un lóbulo pequeñito. Claro, eso. Ajá, Eso realmente lo había pensado y porque en algún momento había visto alguna imagen que podía darse tan posterior. exacto, porque recuerden que esto podría, aspecto de coliflor, dice, semiológicamente, no sé si se podría decir eso, a lo mejor, ¿qué opina el doctor Fuentes? Mira, yo creo que cuando no nos recordamos de los términos, hacer analogías con estructuras también sirven. Si aquí a Nicolás le parece una coliflor, bien, pues él verá una coliflor, pero a todos nos está ayudando de alguna forma. O sea, entonces, apoyarse con analogías también es útil. Sí, aceptamos. Sí. Ahora bien, en semiología de mucosa siempre es relevante secar bien la superficie para poder describir mejor, porque la característica de la saliva hace que todo se vea como homogéneo en su superficie. Una vez que lo secamos, ahí aparecen otras estructuras. Sí, gracias entonces por sus comentarios. Fibroma irritativo, si bien sí es una hipótesis, pero en ese sector recuerden que el fibroma irritativo es una lesión reaccional frente a un estímulo generalmente que está constante, y en esa zona es difícil que se vaya a formar un trauma constante. Entonces por eso más bien descartamos esa hipótesis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a este tipo de lesiones? Es esto. ¿Qué hacemos? Voy a preguntar una cosita. ¿Se ve el chat que yo tengo acá? ¿Ustedes lo ven o no? Se ve el chat, pero porque uno lo activa, no Ah, ya, porque tú lo estés presentando. ya. Si eso quería saber, porque si es que de repente yo lo abro, quería saber si se... Entonces, Rodrigo, a lo mejor después me puedes ayudar si es que aparecen algunas preguntas, algunos Sí, ahí te comentarios. voy acompañando. Ah, ya, gracias. Entonces, bueno, importante entonces de saber esto, cuando tenemos una lesión que a lo mejor no sabemos de qué se trata, siempre es importante recordar este cuadro donde tenemos varias opciones. Desde el punto de vista de la base del tipo de lesión, tenemos que identificar en qué grupo la podemos colocar, si serán trastornos del desarrollo, alguna etiología infecciosa, neoplásica, reaccional o de base inmunitaria. Y con eso entonces nosotros podemos después irnos dirigiendo un poquito más específico hacia lo que podríamos un poquito más ir detallando o indagando en relación quizás a la anamnesis de este tipo de lesiones. Ahora, a manera súper didáctica, yo lo que voy a hacer en esta clase es
separar las lesiones por cambios de superficie. Nosotros en cuarto lo que veíamos era por otro tipo de clasificación. Veíamos lesiones, por ejemplo, vesículo-ulcerativas, que de repente algunas están por acá, hay otras que pueden ser lesiones blancas, por color. Un poquito para compactarlo, les coloqué este tipo de clasificación, ¿ya? Y en relación a las pápulas y nódulos, yo aquí hice un subgrupo de lesiones que podríamos dentro de eso clasificarlos en lesiones reaccionales, tumorales o quistes, infecciosas tumorales. Si se fijan, esta clasificación va mezclando varias cosas de lo que estamos, de la clasificación inicial que yo les había mencionado. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiero decirles? Que podemos tener pápulas y nódulos. Recuerden, para quienes no recuerdan eso, repasar qué significa una pápula, qué significa un nódulo desde el punto de vista de lesiones elementales. Esta es la palabra, son lesiones elementales. Entonces, si se fijan, las lesiones reaccionales que podríamos nosotros encontrar de este tipo de lesión elemental serían lesiones como el granuloma piógeno, pseudofibroma irritativo, etc. ¿Ya? Dentro de las tumorales, obviamente que aquí entran algunas que son neoplasias malignas y algunos quistes como el quiste gingival del adulto. Y dentro de las infecciosas, aquí hay algunas que mencionaron del caso clínico, que sería la verruga vulgar. Ahora, en la verruga vulgar la superficie ya no va a ser una superficie lisa, como a lo mejor podríamos ver nosotros en un pseudofibroma irritativo. Entonces, por eso hay que empezar a repasar cuáles eran las diferencias entre cada una de ellas. Recuerden que estas hablamos de infecciosas tumorales, ¿por qué? Porque en lo que son las lesiones asociadas a virus herpes, Papiloma, virus papiloma. Virus papiloma, perdón, gracias. Virus papiloma humano, todo este tipo de lesiones, el virus papiloma produce un efecto citopático en los queratinocitos, que son los coilocitos. Y eso produce una proliferación del epitelio, y por eso en algunos casos algunos libros los describen como tumorales. Otra cosa importante también de recordarles, porque esta es una pregunta que siempre muchos se caían, era ¿qué tratamiento le vamos a dar a estas lesiones que estaban producidas por virus papiloma humano? En la mayoría de ellas es la extirpación quirúrgica, no se dan antivirales. Sin embargo, la última, que es la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck, ¿se acuerdan de esa con H? H-E-C-K, ¿sí? Esa era una condición que era autolimitada y asociada a un grupo específico de personas. Entonces, esa no necesitaba tratamiento. Acá hay una clasificación de las lesiones reaccionales, como ya les iba diciendo, donde aparecen este tipo de lesiones que son de crecimiento exofítico y que tienen distinto tipo de presentación. ¿Ya? La mayoría de ellas pueden pasar asintomáticas, a no ser que tengan algún trauma, con excepción del neuroma traumático, que este sí podría estar asociado con algún compromiso doloroso o neurológico. Estos son la mayoría de las imágenes que ustedes están viendo, yo las estoy haciendo como una recapitulación de lo que son las clases de cuarto. Entonces acá veíamos en el tejido gingival cómo podríamos observar distintos lesiones, cómo se vería un fibroma periférico. Si hablamos de un fibroma periférico, cuando hablan solamente de fibromas, que es una proliferación en base a fibroblastos que están produciendo fibras de colágeno, y es lo que estamos representando en la letra A. En la letra B tenemos un fibroma osificante periférico, donde parte de esta lesión exofítica, histológicamente, nosotros podríamos ver tejido calcificado, o incluso a veces formando una especie de trabéculas óseas inmaduras, y esto es desde el punto de vista histológico, pero clínicamente podría parecerse un fibroma osificante periférico, quizás un granuloma piógeno, con la diferencia que en el granuloma piógeno histológicamente vamos a ver una mayor proliferación de vasos sanguíneos y quizás también mayor cantidad de células inflamatorias de tipo crónica. Y el granuloma periférico de células gigantes, que también es muy parecido al granuloma piogénico, histológicamente vamos a ver esto, células gigantes multinucleadas, aparte de la gran proliferación de vasos sanguíneos y células inflamatorias de tipo crónica. Entonces, esto es, quizás lo dije bastante rápido, pero un poco en resumen de algunas lesiones que ustedes se podrían encontrar. Acá les tengo este ejercicio, que alguna vez lo hicimos en cuarto año. Tenemos 4 casos. Si se fijan, en todas tenemos lesiones exofíticas, que están afectando en distintas zonas en la encía, y en este caso un reborde alveolar.
pero cada una de ellas tiene diagnósticos distintos. Hay algunas de ellas, perdón, son de los diagnósticos que dijimos, pero hay una que no lo es. No sé si alguno de ustedes quiere dar algún ejemplo o alguna hipótesis diagnóstica de alguno de ellos. ¿Sí? ¿No? O sea, o si lo recuerdan. B, granuloma piógeno, dice aquí Catherine. Ya, sí, podría ser. Podría ser un granuloma piógeno. Miren, ¿hay otra opinión más por ahí? No. ¿No? Ya. Para hacerlo un poquitito más, C también dicen. sé también un granuloma piógeno. Claro, podría ser un A, granuloma piógeno. fibroma irritativo, Catherine. El fibroma irritativo es raro que lo encontremos en reborde alveolar, pero sí podemos ver otro tipo de lesiones como las que vimos recién. ¿Ya? El fibroma irritativo lo veríamos de un color un poquitito más rosado, más del color de la mucosa. A, lesión de células gigantes, Mauricio. Sí, puede ser una lesión de células gigante. Preguntan si la C podría ser un quiste gingival. El Quiste quiste gingival. gingival, el Quiste quiste gingival. gingival se ve generalmente en dientes anteroinferiores y se ve como no como exofítico creciendo sobre los dientes. Si se fijan mi flechita se ve en esta zona y se ve de un color más blanquecino. No tiene este aspecto eritematoso. ¿Y la D? Nadie ha opinado por la D. Nadie opinaba por la D. Algo les preocupa que no pueden Algo, a lo leer. mejor se acuerdan de la clase, porque esta imagen yo se las mostré en las clases de cuarto. Bueno, ¿alguien dijo algo por ahí? No. ¿Ah? Ya. No. Bueno, es una lesión periférica de células gigantes, este es un granuloma piógeno. Creo que este era un fibroma osificante periférico, después de tomar la biopsia, obviamente, y esto es una metástasis de un cáncer. Y esta es otra cosa que yo quería recordarles, que muchas veces las metástasis de cáncer pueden simular lesiones como un granuloma piógeno. Entonces, por eso es súper importante el estudio histopatológico. Esta era la metástasis de un mesotelioma maligno. ¿Ya? Súper raro, no es lo más común, pero podemos tener metástasis de cáncer, de pulmón, de mama, de estómago. ¿Y qué es el mesotelio? El mesotelio es toda esta capa que cubre el pulmón, la pared torácica, el abdomen, etc. Generalmente los mesoteliomas pasan totalmente desapercibidos, asintomáticos, y empiezan a exteriorizarse cuando ya están bastante diseminados y tienen muy mal pronóstico. Bueno, entonces habíamos hablado de esto, ¿ya? Lo mismo. Sí, Karina, ¿podrías volver a los 4 casos? Sí. Sí, estaban preguntando qué era la C entonces. Sí, la C. Yo les dije que era una lesión fibromosificante Fibromosificante. periférico, que si Sí. bien muchos fibromosificantes periféricos tienen un componente que se puede parecer al granuloma piógeno, en esta parte de la base, ahí es donde podrían empezar a formarse tejido calcificado. Pero Sí. el diagnóstico yo se lo estoy diciendo posterior a tomar la biopsia. Recuerden que clínicamente todas estas lesiones son muy similares y por eso a lo que yo iba es dar el énfasis al diagnóstico histopatológico. Sí, bueno, si bien ninguno opinó por la letra D, esa cero opinión también revela que algo le llamó la atención en eso que no lo podrían encasillar en un granuloma piógeno. O sea, si bien nadie pudo hacer una propuesta de diagnóstico, inconscientemente o conscientemente veían que era muy distinto a un granuloma piógeno y por eso no lo pudieron ver. Quizá lo encontraron más amplio, una base de implantación más amplia, una superficie heterogénea, y todos esos aspectos lo alejaron de eso. Pero esa misma reacción ese silencio, que deberíamos interpretarlo como positivo, igual debería traducirse en una interpretación siguiente. Hay una lesión nodular de base de implantación amplia, no me parece que sea granuloma piógeno, que sería quizás lo mínimo que podríamos sí decir. Y preguntan, la era lesión de células gigantes. Una lesión de células gigantes. ¿Ya? Eso. Yeah. Bien. Entonces, seguimos acá.
y vamos a la otra. Recuerden que esto es un compacto de todas las cosas que me gustaría que muchas de estas lesiones a lo mejor no las vamos a ver todas en pacientes sistémicamente comprometidos, pero sí hay que hacer algunas diferencias. ¿Ya? Y uno de esos era entonces el cáncer y las metástasis en encía, a raíz de lo que habíamos visto en el último caso, que era una metástasis de un mesotelioma. Recuerden que en realidad las metástasis en cavidad oral no son las más frecuentes, corresponden a un 1% de los tumores malignos. La mayoría de las veces es más, acá aparece, 82% están descritos en mandíbula y 90% en maxilar, pero eso puede variar también dependiendo de los autores. Hay otros que pueden ser en regiones periorales, pero generalmente se observan en el sector posterior. Pueden ser únicas o bilaterales, pero la mayor parte de las veces se ven únicas, ¿ya? Muchas veces tienen este aspecto similar al granuloma piógeno, y de la mayoría son metástasis de cáncer de mama, pulmón, renal, y que afectan a adultos entre la quinta y la sexta década de vida. Este es un paper que tiene un poquitos casos, si se fijan son 10 casos, donde ellos hicieron una evaluación de los lugares donde se producían mayor tipo de metástasis en la cavidad oral y en orofaringe. Y si se fijan, lo que tenemos acá, G, TP, son los lugares que están acá, encía, amígdala, mandíbula, lengua, base de lengua, etc. La mayoría de ellos, de estos grupos que eran poquititos, son en encía, ¿ya? Y ahí ven el tipo histológico, y unos eran de cáncer hepático, otros cáncer pulmonar, de estómago, etc. Otra de las neoplasias malignas que podríamos encontrar es el sarcoma de Kaposi. Recuerden que el sarcoma de Kaposi está asociado a pacientes inmunosuprimidos, principalmente los pacientes que tienen SIDA, y es como un marcador de la enfermedad SIDA, cuando ya pasan de ser VIH positivo a tener SIDA, y está producido por el virus herpes humano tipo 8. Si se fijan, los lugares más frecuentes son en encía, en paladar, donde vemos estos nódulos que empiezan a aparecer de color violáceo. Inicialmente se ven rojizos y después se ven violáceos. Cuando están en relación a la encía pueden producir movilidad dentaria, incluso a veces simulando enfermedad periodontal. Y la consistencia es más bien blanda. También podríamos ver sarcomas de Kaposi no asociados a pacientes inmunosuprimidos. Recuerden que esto lo podemos ver como en algunas zonas endémicas o en otros tipos de pacientes, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Ahora, el diagnóstico de esto, lo ideal es hacer el diagnóstico histopatológico, junto con también ver si el paciente tiene alguna inmunosupresión. Cuando son pacientes con SIDA, hay dos opciones. Cuando se presentan los pacientes que tienen sarcoma Kaposi y SIDA, significa que el paciente está muy mal compensado, y va a tener un recuento de linfocitos o de los linfocitos TSD4 muy baja y una carga viral muy alta. Entonces, hay que retomar, evaluar el médico tratante, la terapia que está teniendo antirretroviral, y hay veces que pueden solucionarse modificando esta terapia antirretroviral sin necesidad de dar quimioterapia. Pero en el caso de que no ceda frente a eso, el tratamiento es quimioterapia. Ahí vemos otros tipos de sarcoma de Kaposi que se presentan en la cavidad oral. Si se fijan, entre lo que es al final del paladar duro y ya inicio de paladar blando, nódulos violáceos, y en otras zonas en trígono retromolar. Son asintomáticos, y en este caso aquí yo les estoy mostrando los tipos de sarcoma de Kaposi. Yo les decía, habían algunos que son endémicos y que a lo mejor no son tan agresivos, ¿ya? Hay algunos que son en pacientes inmunodeprimidos, pero no por SIDA, sino que por trasplante, y que se ven mucho más en piernas. Otros que se ven endémicos en la zona de África ecuatorial, y se ven más en pacientes jóvenes, y que nosotros es raro que lo vayamos a ver acá, ¿ya? Y el clásico, que también es más en piernas, se ven personas en adultos mayores, y también es una variedad poco agresiva. En el fondo, el que podemos ver en pacientes con SIDA, y aquí dice jóvenes homo y bisexuales, esta es una tabla antigua, donde se hablaba de homo y bisexuales, pero en realidad ustedes saben que el SIDA actualmente
se ve en cualquier tipo de paciente. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar la literatura descrita en relación a casos clínicos de sarcoma Kaposi, la mayoría de los casos descritos en artículos son en hombres. Entonces, no sé, ignoro si por qué habrá alguna mayor predisposición. ¿Será porque tienes predisposición por los hombres o porque los hombres tienen menor adherencia al tratamiento? Ahí habría que hacer, sería interesante hacer algún estudio. No sé si hay algún comentario hasta ahora, alguna pregunta. Sí, están haciendo preguntas, le he ido contestando. Ya, Así que vamos bien nomás, sigamos. ya, listo. Cualquier cosita me interrumpe, Rodrigo. Sí. Ya. Bueno, como les decía, podemos ver estos nódulos y estos tumores en otras partes del cuerpo, como lo que estamos viendo aquí, a veces como unas placas también violáceas, tanto en brazos como en piernas. Y ahora les voy a mostrar un caso clínico en relación a lo que hemos visto de estas lesiones, no de sarcoma Kaposi, sino que en general de lo que hemos revisado hasta ahora. Este es un paciente de 80 años, que es hipertenso, controlado, que tenía antecedentes de un cáncer inicial de próstata hace 10 años, que él dice que ya está controlado, bebedor ocasional, no fuma, antecedentes de crisis hipertensiva hace 3 años, y está derivado por una lesión en la encía sobre el reborde del 3.5. 3.5. Y uno dice, oye, pero se equivocó, puso otra foto. No, es que al hacer el examen intraoral vimos que también aquí tenía una lesión exofítica y que en realidad esta lesión estaba en relación a este molar, que está con un tratamiento endodóntico y aparentemente estaba haciendo un absceso dental crónico. ¿Ya? Ese no era el motivo de consulta. El motivo de consulta viene por ahí abajito. Esa es la lesión. Tenía este resto radicular acá, estaba sellado, tenía una endodoncia bien hecha, y tenía esta lesión que es una especie de tumor, porque en realidad es un tumor que está solevantado sobre el reborde alveolar de la zona del 3.5, que se extendía hasta el 3.7, con un color que no es uniforme. Si ustedes se fijan, tenemos una zona más bien entre violácea y rojiza, con unas zonas que después adquieren un tono más rosado, y en otras zonas se ven un poco blanquecinas. La lesión se extendía por la zona vestibular de la encía adherida y hacia el lingual también hacia la misma zona. Y aparentemente nosotros podíamos levantarlo teniendo una base de implantación de tipo pediculada. El paciente no estaba traumatizándose en esa zona. Y eso, asintomática. Le pedimos, mira, ya debería haberle preguntado, le pedimos una radiografía panorámica, ¿ya? Y en la radiografía panorámica lo que vamos a observar es este resto radicular que está bien. Hay una reabsorción ósea marginal, sin embargo no hay erosión u otra que está afectando al hueso en la zona que está la lesión. Me voy a devolver un poquitito. En relación a eso, ¿alguien tiene alguna hipótesis diagnóstica? ¿Sí? ¿No? Nada por acá. ¿Nada por acá? Ya. No. Ya. Bueno, vamos a seguir entonces con esto. No voy a decir la hipótesis diagnóstica, pero nosotros decidimos pedir algunos exámenes complementarios para tomar una biopsia. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de biopsia? Va a depender de nuestra hipótesis diagnóstica. No sé si hay algún comentario. Tiempo de evolución, están preguntando. Tiempo de evolución aproximadamente, creo que eran como 2 meses alrededor, 2 a 3 meses desde que el paciente se había dado cuenta. Ya, y aquí están tratando de describir la radiografía panorámica, si puedes retroceder Sí. una. Dice que se ve una sombra radiolúcida cercana a la lesión, ¿o no? Ahí se puede ver una sombrita quizás un poquito radiolúcida, pero a veces es como la sobreproyección de la lesión. Pero si uno observa la cortical o el reborde alveolar está intacto. No veo que haya una mayor erosión. Quizás aquí en alguna zona, pero en realidad el radiólogo no informó algo que le llamara la atención. Eso nomás. Eso nomás. Bueno. Se les solicitaron exámenes complementarios para tomar una biopsia. ¿Ya?
hemograma, perfil bioquímico y pruebas de coagulación. Dentro del hemograma, si ustedes observan, ahí el hematocrito está un poquitito bajo del límite inferior, pero en realidad está tan poquitito que se considera dentro de límites normales. La glucosa está un poquitito alta. Quiero recordar un poquitito los antecedentes. El paciente dice que tiene crisis hipertensiva, cáncer de próstata hace 10 años y es hipertenso controlado, ¿ya? Entonces, no tenía antecedentes de diagnóstico de diabetes, tenía la glicemia un poquitito alta. Recuerden que ya sobre 100 empieza a 100, 110, hay una luz de advertencia, y el colesterol está también alto, lo que muchas veces se puede reflejar en algún tipo de diabetes cuando está el colesterol alto, ¿ya? Pero nosotros en ese momento no podemos dar diagnóstico porque tenemos que hacer otras pruebas adicionales. De todas maneras, es compatible como para tomar una biopsia, y las pruebas de coagulación eran normales. ¿Qué hipótesis diagnóstica teníamos? Granuloma periférico de células gigantes, granuloma piógeno, metástasis de cáncer de próstata. Con esas hipótesis diagnósticas nosotros decidimos tomarle una biopsia. Al tomar la biopsia, la lesión se degranulaba bastante, y cuando las lesiones como que se degranulan, como que se rompen fácilmente, porque tienen un bastante componente celular. Ahí tomamos la biopsia, diagnóstico clínico, nosotros pensamos, fuimos más por lesión periférica de células gigantes, ¿ya? Y luego el informe de diagnóstico fue lesión periférica de células gigantes. Ya se confirmó. Ahora, me interesa enfocarme en esto, en las observaciones que nos puso el doctor Wilfredo González, que es nuestro patólogo, que dice: si bien se trata de una lesión periférica, se sugiere descartar tumor pardo del hiperparatiroidismo en caso de haber compromiso periférico del hueso alveolar. ¿Ya? Y ojo, ahí les voy a dejar la inquietud, porque lo vamos a ver en clases. ¿Qué es el tumor pardo del hiperparatiroidismo? ¿Qué exámenes complementarios nosotros deberíamos pedir, independiente de la radiografía, deberíamos solicitar para el estudio de esta enfermedad? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Alguien por ahí opinó algo ya? Hay que pedir TSH. TSH. ¿Y para qué está Niveles de calcio. Ya. TSH. ¿Qué es la TSH? Ahí hay que ver, porque puede ser un hiperparatiroidismo y está asociado, claro, a niveles de calcio. Dice, tiene que ver con la paratiroides, pero no es lo mismo que la tiroides. ¿Ya? Entonces, le voy a dejar la inquietud, porque puede que retomemos algo por ahí. ¿Algo más están diciendo? Hormona tiroestimulante. Claro, la hormona tiroestimulante, pero ¿eso no sirve para tiroides o para paratiroides? ¿O da lo mismo? Entonces, les voy a dejar la duda, les voy a dejar ahí, para que después, cuando vamos a tener clases de eso, vamos a tener clases para reforzar lo que es enfermedades asociadas a tiroides y paratiroides, en las clases de endocrino. Bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? No, ahí se están aclarando entre ellos mismos. Ah, ya. THS es para tiroides, PTH para tu hormona. Exacto. Entonces, y ahí es lo que están viendo. Pero están corrigiendo entre ellos. Ya, muchas gracias. Bueno, y el otro son lesiones infecciosas y tumorales, que yo les había ya mencionado. Y dentro de eso, cuando hablamos de lesiones tumorales y lesiones, hablamos de lesiones por BPH. Y al hablar de lesiones por BPH, recordemos que muchas de estas yo les decía que producen hiperplasia a nivel de los queratinocitos en el epitelio. Y cuando vemos lesiones exofíticas, podemos identificar distintos tipos de lesiones y de superficies. No todas estas están asociadas a BPH, ¿ya? Por ejemplo, lesiones que son verrucosas, otras proliferaciones de tipo papiliformes, otras que son umbilicadas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba una lesión umbilicada, que se veía más bien en piel, labio superior? ¿Se acuerdan del queratoacantoma? ¿Ya? Esa era como, ¿ya? Lesiones difusas verrucosas,
lesiones múltiples polipoides, etc. Son distintas formas de describir lesiones, como las que estamos viendo ahí. Distintas imágenes de lo que podría ser un papiloma, una verruga vulgar, un condiloma acuminado y la hiperplasia epitelial focal. Recordemos que todas estas lesiones están siendo producto de la acción de distintos virus papiloma humanos. Actualmente se describen alrededor de 200 subtipos de virus papiloma humanos, de los cuales la pregunta que yo les hago, ¿son todas estas lesiones potencialmente malignas? Porque dicen, oh, el VPH está asociado al cáncer cervicouterino y el cáncer orofaringio. Entonces, si viene un paciente y ustedes le dicen, tiene usted un papiloma, y yo escuché que esto es producido por el virus papiloma humano, ¿se me puede transformar en cáncer? ¿Alguien dijo? No, sí, dicen por acá, Camila. ¿Qué dicen? No, No. no. Hay ciertos tipos que son más relacionados con el cáncer. Exacto, esos son nuestros alumnos. Sí, el término correcto son serotipos. Exacto. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Son principalmente el 16 y 18. En este artículo hablan del carcinoma verrucoso, uno asociado a estos tipos de VPH, pero más que el verrucoso es el carcinoma espinocelular en la zona orofaringea. Poco hace relacionado al cáncer oral propiamente tal. Los de otros tipos, si se fijan acá están los otros subtipos involucrados. ¿Han visto esta monita? A ver si me... Perdón. Era para que se... No lo conocía. Dijo cualquier cosa menos ajaja. Se asustaron. Perdón, no quería asustarlo. Perdón, lo poco académica. Ya, lo que pasa es que acá nos quedan unas pocas diapos. ¿Por qué le puse eso? Porque quiero saber cómo están. Si quieren hacer una pausa de unos 5 minutitos o seguimos, porque deben quedar como unos 15 minutos. Sigamos nomás. ¿Sigamos nomás? Sí, sigamos nomás. Ya, Sigamos. Eso, ya. Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver algunas vesículas y bulas. Dice, oye, pero dijo vesícula y bula y me está mostrando otra lesión elemental. Claro que le estoy mostrando otras, porque muchas veces ustedes se acuerdan que las vesículas y las bulas cuando se revientan dejan una lesión como una úlcera o una erosión, en realidad más bien úlcera. Recuerden que las vesículas y las bulas son aumentos de volumen de contenido líquido que van a depender del tamaño. Si son vesículas son hasta 5 milímetros de diámetro y las bulas son mayor tamaño. Las vesículas están asociadas principalmente a lesiones por virus herpes y las bulas a enfermedades de tipo de base inmunológica. Cuando se rompen, generalmente dejan una úlcera. No se enfoquen en el ejemplo, sino que acá. Recuerden que la úlcera es una pérdida de epitelio con exposición del conjuntivo y la erosión una pérdida de epitelio sin exposición del conjuntivo, y ahí tenemos dos ejemplos. ¿Ya? El ejemplo del líquen plano erosivo, por ejemplo, acá, y úlceras traumáticas. Cuando hablamos de úlcera, erosión, son lesiones elementales que pueden estar asociadas a ciertos tipos de diagnóstico. Cuando vemos vesículas, las vesículas o bulas pueden estar, acá tenemos un esquema donde vemos este epitelio y acá abajo está el conjuntivo. Entonces, cuando tenemos vesículas por virus herpes, por ejemplo, vemos este tipo de lesiones donde a lo mejor no vamos a tomar biopsia, es raro que vayamos a ver esta vesícula así intacta, pero sí es importante cuando veamos estas lesiones para las enfermedades de base inmunitaria, si es una vesícula intraepitelial o bajo el epitelio. ¿Ya? Esto es súper importante porque nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre pénfigo o penfigoide. ¿Ya? O también hay veces que nos podría ayudar a lo que es el líquen plano. Entonces, dentro de las lesiones vesículo-ulcerativas y ampollosa-ulcerativas, podemos tener algunas de ellas agrupadas dentro de distintos tipos de trastornos de la inmunidad, asociadas a algunos síndromes, y algunas infecciones virales, como ya les había mencionado, el herpes, la herpangina, enfermedades por virus Coxsackie, como también enfermedad de mano, pie y boca y sarampión. Entonces, si se fijan acá, tenemos distintas lesiones.
acá tenemos vesículas, acá tenemos una úlcera que está cubierta por una malla de fibrina, con un halo eritematoso alrededor. ¿Y esto qué será? ¿Cómo ¿Cuál? lo podemos describir? ¿Será una lesión vesículo-ulcerativa? Tiempo de evolución. Tiempo de evolución. Súper importante. Eso es súper importante. Tiempo de evolución es, imagínense que esta es una niña de 10, 12 años que tiene esa lesión hace aproximadamente 2 meses. ¿Única o múltiple? Única. Se mordió, dicen por acá. Ahí en esa parte morderse es medio difícil, pero va Mucosele. por ahí. ¿Mm? Mira, la diferencia entre se mordió y plantear un mucosele es que mucosele es una hipótesis diagnóstica. Ahí hay 4 que Nicolás, Carolina, Catalina y María de los Ángeles proponen que puede ser un mucosele. Exacto. El proponer que se mordió es aludir a un agente causal, no es en sí un diagnóstico, para que hagamos la distinción entre la respuesta que estamos dando. Sí. Bueno, efectivamente este es un mucosele, pero la etiología traumática de morderse en esa zona es bien difícil. Por lo tanto, sí, puede que haya tenido... Bueno, enterró una aguja, no sé. No, pero en los niños es bastante común estos tipos de mucosela en el vientre de la lengua que se pueden haber pasado a llevar con algo, no necesariamente morderse. Y aquí se forman unas pápulas que son a veces de consistencia fluctuante, ¿ya? Y que a veces pueden un poco fibrosarse y se ven un poco más firmes. Pero es diferente frente a otras lesiones, como por ejemplo lo que estamos viendo acá, estas vesículas que son características de lo que es el virus herpes, y ¿qué podría ser esto de acá? ¿Algo están opinando? alguien dijo, Catalina dice uro. ¿En cuál? Pero después dijo, no sé en cuál está pensando. Claro, para ser uro, que a lo mejor es esta del labio superior, para ser uro tendremos que tener un poquito más de anamnesis, de tiempo de evolución, si ha tenido recurrencia. Ahí Puede sí. ser herpes cuando ya reventaron las vesículas. ¿En cuál? En el labio superior de donde hay una sola, en la de arriba de derecha, dice Mauricio. En realidad, esta es bastante bien circunscrita, bien delimitada. Cuando son por herpes y se han, ¿cómo se llama la palabra? ¿Ulcerado? No, cuando se han unido, se revientan y todas estas vesículas se unen, que haga una lesión, una úlcera. Coalescen. Coalescen, gracias, esa es la. Cuando coalescen es bastante más irregular el aspecto. Y este es un aspecto bien, bien redondito, bien delimitado. Lo más probable es que podría ser una uro o un afta si es que tenemos el antecedente de recidiva de lesiones. ¿Ya? Entonces, bueno, seguimos haciendo análisis de caso. Y fíjense que tenemos 2 casos diferentes. Tenemos acá, voy a avanzar un poquitito más que nada en función del tiempo, esta lesión en la encía marginal, y que fíjense que este paciente generalmente llegan así después de que han recibido un tratamiento periodontal, y que están súper bien, pero vienen con este signo, que es un característico de enfermedades de base inmunológica. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Nikolsky positivo. No, no Es es un signo clínico. Claro. El Nikolsky positivo es un signo, pero no es este el signo clínico. El Nikolsky positivo es aquel cuando nosotros pasamos con un instrumento romo sobre un tejido, puede ser encía adherida, a lo mejor mucosa yugal, pero es más fácil donde tengamos una zona donde con más firmeza, y se forma una ampolla a los minutitos, en zonas que una ampolla, y esa se llena, después puede llenarse con sangre. Ese es Nikolsky positivo. Pero este es otro signo, pero está bien que respondan, o no se preocupen si se equivocaron, porque esta sesión es para que recordar, y si se equivocaron no importa, porque después no se les va a olvidar. Hay un signo que no es ni gingivitis ni es descamativa, pero está asociada
y se llama así, gingivitis descamativa. ¿Se acuerdan? Que se ve una encía erosionada, muy dolorosa, que no está la encía inflamada por enfermedad periodontal. Esta es gingivitis descamativa, que se puede ver en lesiones de base inmunológica, como por ejemplo un líquen plano erosivo. ¿Ya? Y esta también acá, lo que estamos viendo en rosadito, es la mucosa yugal normal, y cómo se ha erosionado, se ha desprendido prácticamente todo, mucha extensión de lo que es la mucosa yugal. Entonces con eso nosotros podemos sospechar de alguna enfermedad de base inmunológica. Miren este caso. Tenemos una mujer de 35 años, no tiene alergias ni otras alteraciones, manejos elevados de estrés por su carga laboral, y tiene esas lesiones dolorosas, tiene unas erosiones en las encías, tanto encía marginal y encía adherida, signo de Nikolsky negativo, principalmente en maxilar superior, pero también se ven en el maxilar inferior algunos focos de ellos, como por ejemplo acá estamos viendo en relación al 4.2, en la encía marginal y un poco adherida, ¿ya? Si se fijan acá también vemos algunas otras lesiones. Nikolsky negativo. Hipótesis diagnóstica. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa que podríamos tener en este caso? ¿Sí? ¿No? ¿No se atreven? Bueno, ahí le tomamos, imagínense que le tomamos una biopsia, esta no es la biopsia de la paciente. Líquen plano erosivo. Ahí aparece el líquen plano erosivo, ¿ya? Se le tomó una biopsia y nos estamos imaginando que tuviéramos esta imagen donde vemos la imagen característica. En el líquen plano erosivo no vamos a ver epitelio en la parte donde hay erosión. Entonces, por eso es importante hacer una biopsia en zonas que están sanas, cercanas a la zona que están afectadas. Pero si hiciéramos una biopsia en zonas que están cercanas a la zona afectada, veríamos en el líquen plano un epitelio donde vemos zonas que tienen como los que se describe como papilas en forma de diente de sierra, donde se describe esta proliferación o acantosis del epitelio, y bajo esto vemos un intenso infiltrado inflamatorio crónico, que se describe en banda, y una... ¿alguien te está preguntando ahí alguna cosita? No, están opinando nomás, líquen plano. Y ¿cómo se llama la palabra? Rodrigo, a lo mejor me ayuda. De la membrana basal. Se dice... Se produce como una... se me fue. A veces uno dice degeneración del estrato basal. Degeneración hidrópica, así se le llama. Degeneración hidrópica del estrato basal. Esto es producto de la acción, recuerden que acá vienen los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8 son los que llegan a esta zona, y dentro de los mecanismos de acción del linfocito TCD8 es liberar enzimas, y estas enzimas van a producir lisis a nivel de la membrana basal, y todo esto va a estar alrededor y un infiltrado en banda subepitelial en forma uniforme. Quizás aquí no se ve tan uniforme, pero es así, ¿ya? Y eso es lo que está produciendo el líquen plano. Donde el antígeno, recuerden que es una reacción que podríamos clasificarla como una reacción de hipersensibilidad tipo 4, pero el antígeno es desconocido, y por eso muchas veces cuesta el manejo de este tipo de lesiones. Ya, sigamos. Caso 3, no voy a comentar mucho de manejo farmacológico, pero recuerden que estos casos, muchos de ellos los manejamos con corticoides. ¿Y qué tienen que saber ustedes de los corticoides? Que hay que tener consideraciones en pacientes que están sistémicamente comprometidos, sobre todo hipertensos y diabéticos, ¿ya? Caso 3, paciente femenina, 62 años, hipertensa controlada, consulta por lesiones muy dolorosas, esto ya es más doloroso que lo anterior, de un mes de evolución. Si se fijan acá, tenemos lesiones, acá ya vemos estas ampollas que se están produciendo, bulas y ampollas en la encía adherida, también está afectando la encía marginal. Tenemos un estado periodontal muy deteriorado, si se fijan está acompañado de enfermedad periodontal, por lo tanto muchas veces estos cuadros se superponen frente a lo que es una enfermedad periodontal y otra enfermedad de base. Pero en la enfermedad periodontal no vamos a ver afectadas estas zonas. Y ahí entonces estamos viendo que es un signo de Nikolsky positivo. Por lo tanto, ¿qué hipótesis diagnóstica podríamos tener nosotros acá?
Benfico, hoy está opinando aquí nuestro sexto año. Muy bien, muy bueno. Nicolás, Ivo, Mauricio, Ya, muchas gracias por Eduardo. su retroalimentación, por su respuesta. Y exactamente, era un pemfigoide mucoso benigno, en este caso, después de tomarle una biopsia. ¿Cuál es la diferencia? En el pemfigoide mucoso benigno, lo que vamos a ver es una ampolla subepitelial, ¿ya? Que aquí se ve, pero sin embargo, en algunos casos pareciera que estuviera intraepitelial. ¿Ya? Pero en el pemfigoide mucoso benigno es subepitelial, a diferencia donde vemos que hay un desprendimiento del epitelio y queda el conjuntivo abajo, pero el epitelio principalmente, como vemos en esta otra imagen del lado derecho, se mantiene intacto. Esta zona es como bien la característica. En el pénfigo vulgar, los target o dónde van los anticuerpos es contra los desmosomas que están en el epitelio, y por lo tanto se produce una ampolla intraepitelial. En cambio acá van contra los hemidesmosomas que están en la lámina basal, y por eso hay una separación del epitelio con el tejido conectivo. Recordemos que estas lesiones también pueden acompañarse de lesiones a nivel de piel. ¿Ya? Ahí está uno de los artículos que hacen una revisión del pemfigoide mucoso benigno. Bueno, y entonces en resumen, lo que estamos viendo, hemos hecho un repaso bastante rápido de lo que son distintos tipos de trastornos que pueden afectar a la mucosa oral. Recuerden siempre identificar sobre cuál es la base principal donde ustedes pueden empezar a desprender distintas hipótesis diagnósticas. En los últimos casos estuvimos revisando algunas enfermedades de base inmunitaria con algunos signos clínicos que nos permiten identificarlos. Cuando hablamos de lesiones reaccionales, siempre tenemos que recordar que hay un estímulo previo en forma constante, no fue uno solo, sino que un constante en la mayoría de los casos. De las neoplasias benignas y malignas, tenemos que recordar cuáles son las características de la lesión, tiempo de evolución, y recuerden que aquí hay algunas de las neoplásicas que a lo mejor no están en este caso, que son las lesiones potencialmente malignas, que podrían estar quizás en esta misma parte. Las lesiones infecciosas nos enfocamos principalmente en las virales, virus herpes, virus papiloma humano, pero recuerden que dentro de las fúngicas las más comunes son las candidiasis. Y las candidiasis nosotros las podemos encontrar en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, en pacientes que están también con SIDA o pacientes que están tomando algunos medicamentos en forma como inmunosupresores, por ejemplo, pacientes con trasplantes de órganos, cuando tienen altas cargas de corticoides, inmunosupresores, o pacientes que están tomando, que son... que tienen asma y que usan inhaladores con corticoides. También podemos tener enfermedades fúngicas en este grupo de pacientes, ¿ya? Y diferenciarlos de otros trastornos del desarrollo como los que hemos visto hasta el momento. Y entonces vamos a ver otros casos que serán publicados en el aula virtual para que los discutamos. Les voy a poner, ya está puesto uno. Ojalá que les haya gustado esta clase. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna acotación. Obvio. ¿Cuándo se opta por la quimioterapia en el sarcoma Kaposi? Están preguntando acá. ¿Cuándo se opta por la quimioterapia en el sarcoma Kaposi? Buena pregunta. En realidad, eso no lo decidimos nosotros, sino que lo decide el médico tratante, pero generalmente se opta cuando el paciente, al retomar el tratamiento o aumentar el tratamiento de terapia antirretroviral, porque muchos de ellos cuando presentan sarcoma de Kaposi es terapia que no están siguiendo, y en el caso que la retomen, y si no remiten las lesiones, en ese caso se opta por la quimioterapia. En el caso del aula virtual, ¿va a tener algún tiempo u horario determinado? Buena pregunta. En ese caso, en el caso de hoy, yo no puse tiempo ni horario, pero lo ideal es que para la próxima semana ustedes lo hayan desarrollado la actividad y la discutimos